Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Entrevista, en tu estación en línea Anchor.fm, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, y conocido en los siguientes podcasts como los periodistas Benito Castro y Rafael Pleo Castro. Hoy hablaremos de temas interesantes en torno a lo social, político, educativo, cultural, turístico y deportivo. Comentarles que nuestro teléfono en cabina es el 33 23 72 59 93, donde estaremos recepcionando sus mensajes vía WhatsApp, y comentarles que nuestro correo electrónico es mol8916@gmail.com. Recuerda que la liga directa es Anchor.fm /Rafael_Pliego. Y bueno, sin más preámbulos, entramos en el tema. Hoy recibimos a nuestro buen amigo, el señor Luis Cisneros Quirarte. Él es regidor de Guadalajara y viene a platicarnos un poquito de su trayectoria. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar con ustedes aquí en este lugar tan bonito, además, Gracias. A las 9 esquinas de Guadalajara. Décadas. Aquí estamos. Décadas. Muy buen café, además, recomendado. Hoy nos llena de alegría, y aparte estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros, porque hay muchos temas muy interesantes en torno a lo que se ha estado viviendo ahorita en Guadalajara, más con la entrada del presidente de Pablo Lemus. Y bueno, pues hay varios temas que sí le preocupan a la ciudadanía, sí quieren saber de ellos, y uno es un tema en específico que se llama los cables por abajo. Claro. Ese tema, ¿cómo se viene dando? Pues mira, lo que cualquier tapatío puede ver todos los días son los cables por arriba, y cada vez más, ¿no? Y los vemos sueltos, los vemos desmontados, los vemos representando un riesgo para la seguridad de la gente que transita por las calles, por los vehículos, los motociclistas, los ciclistas. Pasan vehículos elevados, tráileres, y se llevan todo el cablerío, generan interrupción de servicios. Estos cables, pues en su mayoría son por las compañías de telecomunicaciones, que la ciudadanía, y sobre todo pues después de la pandemia, pero ya desde antes, demanda servicios de internet, demanda servicios de televisión por cable, y hay muchas empresas en Guadalajara compitiendo entre sí por ver quiénes llevan este servicio, y no son muy cuidadosos sus trabajadores a la hora de montar estos cables. Es una telaraña lo que tenemos en muchos de los puntos de la ciudad, y la iniciativa que estamos impulsando junto con otros actores políticos en su momento en el Congreso con el diputado Javier Romo. Ahora nos corresponde a nosotros en el ayuntamiento darle seguimiento a esta iniciativa que tú bien señalas, los cables por abajo. ¿Qué es lo que queremos? Que todo este cablerío que ves en los postes de las esquinas de nuestras calles, que en la enredadera que se da en los árboles, que representa también un riesgo durante el temporal de lluvia, que genera la caída misma de los árboles y los riesgos al patrimonio y a la vida de los tapatíos, bueno, pues que todos esos cables vayan por abajo. Oye, pero sin decir nombres de las compañías, pues no nomás dejan cualquier cable por abajo, no es un metro, a veces te dejan hasta todo el rollo ahí arriba. No, pero me refiero por abajo, no los que están cayendo desde arriba, sino que hagamos los ductos subterráneos. Okay. Para que, pues de entrada, tú puedas voltear a ver este cielo tan bello que tenemos en la ciudad, claro, y que no esté ahí esa contaminación. Ya sin cables, que sean las conexiones de los servicios de telecomunicaciones subterráneos, que no los veamos, que lleguen los servicios directamente a nuestras casas sin tener esa telaraña, esas marañas afuera de nuestras casas. Y también ese es el propósito que tenemos, que hagamos esta reconversión del cableado aéreo en subterráneo, y que aprovechemos para también llevar servicios de electricidad, mejorar, renovar nuestro servicio hidrosanitario, que está documentado. Hay estudios que documentan que casi la mitad del agua que se da en los ductos subterráneos de la ciudad se desperdicia, porque estos ductos pues ya tienen muchos años, están muy caducos, están obsoletos, y genera una derrama del agua que después padecemos en tiempos de sequía, que tenemos los tandeos y que tenemos los cortes. Y otra cosa más, que estos ductos son ya tan viejos y están tan sedimentados de minerales que el agua llega a nuestros hogares contaminada. Se ha visto cómo abres el garrafón y parece que es agua de tamarindo, por no decir otra cosa, de lo sucio que está, porque son los minerales precisamente que
llegan, sale el agua, digamos, limpia de sus fuentes, pero al ingresar a la red hidráulica, todo el recorrido se va contaminando. Se contamina. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Desde el Ayuntamiento de Guadalajara estamos impulsando esta iniciativa para que generemos las condiciones para que la ciudad pueda tener ductos subterráneos donde podamos hacer la reconversión de esta red hidráulica para que llegue a nuestros hogares agua suficiente y limpia, que también tengamos la conexión del cableado de manera subterránea a las telecomunicaciones, internet, televisión por cable, telefonía, y que también hagamos lo propio con el servicio eléctrico. Ese es el propósito, para tener una ciudad del primer mundo como ya las hay precisamente en ciudades del primer mundo. No, y también, Luis, hay ciertas partes, ciertos cotos en Zapopan, aquí mismo en Guadalajara, en las faldas de Tlaquepaque, que ya traen toda esa tecnología, ¿no? Que ya va todo por abajo, absolutamente todo por abajo. Sobre todo en los desarrollos nuevos. Exacto. En los cotos ya se establece como un requisito el que habiliten toda la conexión de las casas, de los departamentos de manera subterránea. En efecto, se ve bonito, ¿no? Sí, claro. Y de hecho, en el centro de la ciudad, aquí donde estamos, ya está esa norma, esa normativa que establece que todo el cableado nuevo tendrá que ser obligatoriamente subterráneo, y sí se ve distinto. El cableado que hoy ves todavía en el centro de la ciudad, en el primer cuadro sobre todo, pues es el, digamos, que ya se tenía hace 10 años que empezó esta norma que establece que ya todo el cableado tendrá que ser subterráneo. Eso nosotros aspiramos a tener en su momento como ciudad, y estamos dando ya los pasos. Le va a cambiar esto la cara completamente de la ciudad, pero en fin, ¿ustedes han hecho algún estimado de tiempo? ¿En tanto tiempo se cumple con este proyecto y todo el cableado está subterráneo? Mira, el principal problema que tienen los municipios del país es el presupuestal, el dinero, ¿no? La hacienda pública está muy lastimada. De hecho, a eso obedece la consulta que en unos días más se llevará a cabo sobre el pacto fiscal, a la que se convocó por parte del gobierno de Jalisco, para definir precisamente las condiciones en las que Jalisco es reconocido por la federación a través del presupuesto, ¿no? Y hoy en día están muy golpeadas las finanzas públicas del Estado y de los municipios. Entonces no hay dinero suficiente para esto. Hacíamos nosotros un estimado que, a partir de una reforma que también yo propuse, que está en este momento siendo estudiada en comisiones en el ayuntamiento, que todo el reencarpetado, toda la repavimentación que se dé en la ciudad ya establezca que tendrá que darse la sustitución del cableado aéreo por subterráneo. Pero si tú tomas en cuenta que, sobre todo, y bueno, de aquí cerca, la más reciente calle que a un costado de los dos templos ya prevé esa situación, todo el cableado ya se hizo subterráneo, se hizo concreto hidráulico, un par de manzanas, pero si lo hiciéramos esto en toda la ciudad, la carpeta asfáltica tiene una vida estimada de 25 a 30 años. Quiere decir que si empezáramos ahora, estaríamos terminando en 30 años, lo cual estaría muy bien, tomando en cuenta que la ciudad cumple 500 años en el 2042, la fundación de Guadalajara. Celebraremos entonces 500 años de la fundación de la ciudad, pero sigue siendo, pues, a muy largo plazo, y qué bueno que beneficie a nuestros hijos y a las generaciones venideras. Se oye muy lejos, Se oye muy lejos. Por eso es que ya estamos pensando en medidas donde necesariamente debemos de contar con la intervención de la inversión privada, que hay varias figuras. Una de ellas es la concesión. Hay otras figuras que son la iniciativa pública-privada, que es donde hay participación tanto estatal, municipal, en este caso, y de la iniciativa privada, para que se haga la inversión necesaria para construir estos ductos, y que sea a partir del cobro, que ya entonces el municipio sí podrá hacer a los particulares, a las empresas de cable, de telecomunicaciones, por el uso de esos conductos, donde el ayuntamiento pueda recuperar esta inversión, que en su gran mayoría tendrá que venir de inversionistas privados. Entonces esa es otra de las posibilidades que estamos discutiendo para poder llegar a esta situación. Otra posibilidad podría ser la creación, recurrir a la figura del fideicomiso, por ejemplo, donde también con inversión privada, y donde el ayuntamiento participe con esta facultad de cobro que tiene por el uso del suelo, público, ¿no? Actualmente
se establece que las empresas tendrían que pagarle al municipio por el metro lineal que utilizan en sus conexiones. Sin embargo, no hacen este pago porque ellos argumentan que tienen un convenio con la Comisión Federal de Electricidad porque utilizan los postes, la infraestructura federal. Y en efecto, suponemos que tendrán ellos este convenio. Sin embargo, pues también tendría que revisarse, y es otra de las cosas que estamos haciendo en diálogo con la Comisión Federal de Electricidad, pues que también estas empresas le paguen al municipio, a la ciudad, lo que corresponde por el uso de estos cables. Pero finalmente lo que está de fondo es el beneficio social que representa el tener una ciudad limpia, libre de cables, no solamente, insisto, por una cuestión estética, sino de seguridad. De seguridad, sobre todo de seguridad. Así es. ¿Tienen algún número de cuántas personas van a impactar, cuántas colonias van a impactar y en cuánto tiempo? Mira, hay un estimado de alrededor de 9,000 tomas que representan un impacto a 34,000 familias. 9,000 tomas, me refiero a 9,000 hogares en donde tendríamos que obviamente tendría que hacerse en lugares donde hay mucha densidad poblacional, pues tú lo mencionaste, en los cotos, en las torres, por ejemplo, encuentras muchas personas viviendo en un espacio reducido, digamos, donde estas 9,000 tomas se estima que llevarían entre 6 y 9 meses el poder habilitarlas, y con un costo aproximado de 20,000 pesos por toma, lo cual te llevaría a estar hablando de alrededor de 150, 180 millones de pesos para 34,000 familias. Insisto, el municipio no tiene este recurso. 34,000 familias. Así es. No, 34,000 personas, perdón. Personas. Sí, porque son 9,000 tomas, 9,000 familias. Se estima que exacto, de acuerdo al número de personas que habiten en un hogar. Bien. No, pues la verdad sí es muy buen proyecto y sí va a impactar fuerte. Y el ayuntamiento no se metió de lleno. Yo sé que acaban de entrar todos ustedes. En meses anteriores andaba por ahí, por cierto, un saludo, José Luis Jiménez Castro, mi compañero en nuestro sistema. Claro. Un saludo. Andaba saque notas de los cables colgando. Y un motociclista se ahorcó y que otro ciclista se le enredó y que se movió y que árboles que se caen. Y era una nota casi cada 2 días. Estuvo incisivo con toda esa cosa. Exacto. La pregunta es, el ayuntamiento acaba de arribar, no hay ningún plan, no se contempla ningún plan para, mientras, quitar todas esas lianas de Tarzán que están por ahí en las esquinas y todo eso. Mira, has dado la clave en un punto central. De hecho, sí, les comparto, yo soy regidor reelecto. Estuve como regidor en la pasada administración con Ismael del Toro Castro como presidente. Tuve la fortuna de ser invitado a la planilla de Pablo Lemos como regidor ahora reelecto. Y en los últimos meses, 2 meses antes de concluir la anterior administración, se aprobó precisamente un punto de acuerdo para hacer esto que tú nos estás diciendo, Benito, que es identificar dónde están aquellos cables que están en desuso. Te comento un dato. En Monterrey, por ejemplo, ya iniciaron en algunas calles, así como en su momento nosotros lo hicimos en el Centro Histórico en Guadalajara. Y ahí se encontró que prácticamente hasta el 90% de los cables que ves en alguno de los puntos donde están más saturados ya son obsoletos, ya ni siquiera en algunos puntos, no te estoy diciendo en toda la ciudad, ¿no? Pero no, así fueran 3 puntos nada más, el 90% del Marañón no sirve de todo, ya no, porque obedece a conexiones que la gente canceló o que la gente se cambió de compañía. Es que la cajita es la misma, pero van cancelando y van dejando ahí los cables, nomás los desconectan. Pero no los desconectan y conectan otro para el nuevo servicio. Llega otro. Llega otro y ahí se queda. No hay quien asuma la responsabilidad de retirar esto. Entonces, nosotros planteábamos que sí, como municipio, pero obviamente con la participación de las propias empresas y de la Comisión Federal, porque también retirarlas tendrá un costo para el municipio que no tiene por qué pagar la ciudad, ¿no? Entonces, esto se aprobó. Sin embargo, pues nos alcanzó la entrega-recepción, el cambio de administración. Justamente, yo tengo en mi agenda inmediata 2 temas. El próximo miércoles, la siguiente semana, como presidente de la Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo y Movilidad, que tengo el honor de ser,
voy a recibir junto con mis compañeros regidores, y en una invitación abierta a todos los regidores aún no formen parte de la comisión, a la cónsul de Holanda, y por vía pues de esta modernidad que vivimos en la pandemia de las conexiones, la virtualidad, pues vamos a tener al titular de un órgano del gobierno holandés que se llama la KWR, que es el gobierno del agua de los Países Bajos. Los Países Bajos se llaman Países Bajos porque gran parte de su territorio está bajo el nivel del mar. Entonces, históricamente han desarrollado un conocimiento en el aprovechamiento por una parte del agua, y por otra parte también en cómo habilitar esas zonas inundadas y poderlas optimizar y aprovechar pues, para hacerlas habitables, ¿no? Entonces ellos tienen una instancia pública que se llama el Gobierno del Agua, el Instituto del Gobierno del Agua, que independientemente del partido que gobierna, pues responde al interés superior del manejo del agua, y tienen ellos programas de aprovechamiento, de gestión del agua, donde apoyan a gobiernos locales de diferentes países. Entonces se expresaron ya, y a partir de que empezamos nosotros la discusión de esta problemática en Guadalajara, tuvimos un acercamiento por parte de ellos donde ofrecen un programa precisamente con incluso recursos de esta institución, para generar esta reconversión hidráulica en Guadalajara y aprovechar para generar también todos estos ductos subterráneos en materia de telecomunicaciones. Entonces, el miércoles estarán allí exponiendo su propuesta, y también respecto al otro tema de quitar todas estas marañas que ya están y que no tienen ninguna utilidad. O sea, ni siquiera necesitaríamos, imagínate, del 50 al 90% de los cables que vemos. Simplemente con que retiráramos lo que ya está obsoleto o en desuso, pues la ciudad se vería la mitad, 90% más limpia de lo que se ve ahora, ¿no? Y para retomar este punto de acuerdo, en la siguiente sesión de Cabildo habré de presentar un punto de acuerdo instando a los nuevos titulares a que retomen ese acuerdo que aprobó la administración pasada. Entonces, digamos, son dos líneas de acción que se complementan. Además está esta otra iniciativa que les platicaba, donde ya yo estoy planteando que el reglamento de obra pública establezca que cada que se genera un reencarpetamiento, un repavimentar alguna calle, ya, de una vez vaya. Exacto. Entonces son tres líneas de acción que tienen el propósito de llevarnos a tener una ciudad limpia, una ciudad con los cables por abajo, pero muy abajo, y ordenada, y ordenada. Exactamente. Oye, entonces la bronca también es mayormente por dinero. Sí, no hay. Realmente Jalisco le entrega a la federación, ¿cómo es? De cada 10 pesos que entrega Jalisco a la federación, como su regresa 2. Regresa 2, ¿verdad? Regresa 2. No, pues con 2 pesos. Y no solamente eso, sino que además de esos 2 que regresa, muchos de ellos ya están etiquetados a programas de salud y educación que en otras entidades como la Ciudad de México absorbe también la federación. Es decir, nosotros como Jalisco apoyamos hasta en un 48%, por ejemplo, el presupuesto de la Universidad de Guadalajara. Asumimos casi en la mitad del gasto en salud y en educación con recursos del Estado para complementar una función que también en otros estados, como la Ciudad de México, absorbe absolutamente la federación con recursos de todos los estados. Entonces, lo que se está planteando es un trato justo, equitativo. Porque MC tiene yo considero a los 2 estados más poderosos y más generadores del país, que son Jalisco y Nuevo León. Sí, es correcto. Bueno, faltaría ahí el Estado de México y la propia Ciudad de México. Pero no los tiene el MC. No, pero quiero decir, ya de entrada estás diciendo que tienes la mitad de los 4 estados que te generan más riqueza a nivel nacional. Un poder increíble. Es una aportación, un poder, digamos, en términos de lo que se le ofrece a la economía nacional, que no se ve correspondida en el manejo, en el ejercicio del presupuesto federal. Porque el problema es de que de esos... también se ha dicho, ¿no? De que si Jalisco, al querer replantear los términos del pacto fiscal, está siendo poco solidario con otros estados como Chiapas, como Oaxaca, que son estados que tienen un rezago, carencias, que además como mexicanos pues tenemos que ser solidarios pues con nuestros pueblos hermanos, con nuestros hermanos chapanecos, oaxaqueños, etcétera, ¿no? No se trata de quitarles a ellos,
sino que se trata de que aquel recurso que ejerce la federación de manera discrecional y que no redunda en un beneficio, digamos, pensemos en aeropuertos, pensemos en trenes Mayas, pensemos en una serie, en refinerías, pensemos en una serie de proyectos que sí responden, yo no quisiera llamar un capricho presidencial, pero sí quizá a una intención que no necesariamente ha sido, pues digamos, respaldada por los diferentes estados generadores de esta riqueza. Yo creo que ahí ese es el punto, ¿no? O sea, si todos, en el caso de Jalisco, por no hablar de Nuevo León o de la Ciudad de México o del Estado de México sobre todo, porque la Ciudad de México tiene la particularidad de que pues está subsidiada, claro, por estos estados y por el país en general, ¿no? Pero digamos, para hablar exclusivamente de Jalisco, no estamos planteando que le quiten a los estados más rezagados, pero sí que se reconozca la aportación del estado en las participaciones, que además había muchos programas que impactaban directamente en los municipios. Para el caso de Guadalajara, que era por ejemplo el Fortasé, donde se apoyaban a las corporaciones de la policía en los vehículos, el equipamiento, armamento, etcétera, y que el gobierno federal canceló, y que entonces viene a impactar en la seguridad de los propios jaliscienses, de los tapatíos, ¿no? Parte de esa bolsa no es lo que Pablo Lemus había comentado, que se iba a ahorrar el municipio para poder destinarlo a ese tipo de proyectos. Justamente la prioridad del presidente Pablo Lemus es, sí, la seguridad por una parte y la reactivación económica por la otra, y eso pues tendrá que darse con recursos propios. Sí se está trabajando en recortar la nómina, sí se está trabajando en reorientar los recursos municipales para el equipamiento de la policía. Ya se firmó, por ejemplo, algo que me parece muy importante, un convenio de colaboración entre la policía de Zapopan y la de Guadalajara, que eso me parece muy importante, porque está identificado que los principales, las zonas donde se dan más delitos son las fronteras entre Guadalajara y Zapopan, porque los delincuentes saben que si cometen un ilícito se pasan al otro municipio y la policía municipal pues normalmente... Y de que se ponen de acuerdo. Exactamente, entonces está estableciendo una coordinación, ya se hizo. Esto lo facilita el hecho de que pues Pablo Lemus viene de ser alcalde de Zapopan, que lleva una excelente relación con quien hoy es el presidente de Zapopan, Juan José Frangé. Entonces se generó un acuerdo donde en materia de seguridad hay esta coordinación. Para falta de recursos, optimizar y aprovechar los que ya tienes. Y de salud, y también con protección civil. Ahora está en ambos municipios en comisiones a discusión la posibilidad de un convenio también en materia de salud, porque pues tú si te enfermas, si te sientes mal y eres de Zapopan, no eres de Guadalajara, pues te vas a ir a tu centro médico en lo inmediato, ¿no? La Cruz Verde, los servicios médicos municipales, pues que los recursos, pues también los medicamentos, los costos que genera la atención de la salud, pues sean compartidos entre ambos municipios. Y lo mismo en el caso de protección civil. Si tú tienes un incidente, pues no te tienes que esperar a que llegue los bomberos o el área de protección civil de un municipio a otro, cuando el que está más cerca es el que llega. Exactamente. Claro. Entonces me parece que es algo un poquito relacionado con lo que mencionas, como aprovechar mejor los recursos que ya se tienen, bueno, pues en principio fortaleciendo la coordinación entre municipios. Incluso Protección Civil tiene aquí una unidad de escala, que en Zapopan no la tienen, entonces esto es para edificios lineales, entonces... Claro, y se hablaba, por ejemplo, el caso de la policía, el tema de los helicópteros, el tema de las propias, el C5, las cámaras de vigilancia, interconectar, o sea, todo eso te permitiría una mejor capacidad de respuesta. Claro, y aparte entre ciudades hermanas, pues ya, a gusto, ¿no? Te puedes ir allá, acá, y te van a dar el mismo servicio, es uniforme, son los mismos costos, claro. Y pase lo que pase, puedes estar allá o acá y te dan el servicio. Oye, te quería comentar algo. Y algo que yo creo que le interesa mucho a los ciudadanos, que es la parte económica. Y están muy lacerados, pasó la pandemia, todavía sigue un poquito vigente. La verdad es que las personas no se han podido recuperar. Muchos negocios tronaron en el centro de Guadalajara. Y luego entra Pablo Lemus y en campaña empezó a comentar que iban a reactivar esta parte económica.
por ahí el día de ayer subiste a las redes sociales que iban a estar otorgando licencias, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, tiene que ver, fíjate, y va a la par también de esto que comentaba de la reactivación económica, de este otro compromiso importante del gobierno de Pablo Lemos, junto con el de la seguridad, que las licencias, el trámite para poder aperturar un negocio, un comercio, pues sea sencillo, sea rápido, que sea limpio, sin tantas trabas y sin tanta discrecionalidad a veces de funcionarios que ven a veces la oportunidad de incurrir en actos de corrupción, ¿no? Entonces, si tú revisas actualmente los reglamentos de Guadalajara, y esto aplica también para otro tema que tiene que ver con mi comisión, que es el de las licencias de construcción. Y no me refiero solamente a las licencias de construcciones mayores, como pudieran ser las torres o como pudieran ser hoteles, que también tiene su complejidad y que también son necesarias impulsar en Guadalajara. Ahorita vemos que hay muchas torres, es cierto, pero también hay un dato muy contundente, que es la ciudad de Guadalajara perdió casi 600,000 tapatíos de un censo a otro. En 2010 al 2020 pasamos de tener 1,800,000, 1,900,000 tapatíos a tener ahorita 1,200,000, 1,300,000. Entonces migran a las periferias. Migran a las periferias. Esto tiene que ver, por una parte, con que no hay suficiente vivienda en la ciudad, aunque también otra tiene que ver con que es muy costosa la que actualmente se está ofertando, ¿no? Entonces necesitamos encontrar, qué bueno que se esté construyendo, qué bueno que se estén desarrollando torres y departamentos. Necesitamos más departamentos y más viviendas, sobre todo en el oriente de la ciudad. Necesitamos que sea a un precio más accesible. Actualmente en la ciudad el promedio de renta está de 25,000 pesos, lo cual es muy elevado. La demanda real que existe por parte de las familias es de una renta de 15,000 pesos. Que no la hay necesariamente dentro de la ciudad. Por eso es que migra la gente a Tlajomulco, migra la gente a otros puntos. Y mucho de este alto costo de la vivienda, también les voy a decir, platicando con constructores, que tiene que ver con las trabas que se dan en las normas, en los reglamentos para poder desarrollar vivienda en la ciudad. Hay solamente, me metí yo al estudio de esto, 34 reglamentos que si tú quieres desarrollar vivienda tienes que en algún momento recurrir a estos reglamentos para. Entonces, en realidad es imposible que los conozcan. Y cuando tú llegas y solicitas un permiso, una licencia, te dicen, sí, pero primero tienes que tener el visto bueno de protección civil, sí, pero tienes que tener el visto bueno de movilidad, tienes que tener el dictamen de CIEPA, tienes que tener el dictamen de tal. Es un viaje, Luis, toda esa madre. Vas y los tienes, regresas y te piden otro nuevo documento que no te han pedido nada. Entonces lo que ocurre, te estoy hablando del desarrollo de vivienda, pero también en los negocios. Cuando conseguiste ese último documento y vas a la ventanilla, todavía la morrita de la ventanilla te dice, te falta el último álbum de corcholatas de la Pepsi del Mundial, etc. Bueno, esa no me la sabía, Benito, pero... y debe de venir la de Pelé. Por favor. Te piden cosas que incluso cuando ya pasó el tiempo, estuve en la Cámara de la Construcción invitado hace un par de días, y platicando precisamente con estos temas con los desarrolladores, y me decían que lo que a ellos les representaría en 2 o 3 meses de poder, o sea, de toda la planeación que ellos ya hicieron, de sus planes, de todo el desarrollo, que estos 2 o 3 meses se pueden convertir hasta en 2 o 3 años para que se les libere una licencia, lo cual implicó que les subió todos sus costos, y estos costos pues no los absorben ellos, los trasladan finalmente al costo de la vivienda, y eso es lo que genera también de que haya vivienda tan cara en Guadalajara. Entonces, si nosotros logramos, y ese es el propósito que también tengo como agenda marcada por el alcalde y como presidente yo de la Comisión de Obras Públicas, si generamos también para el comercio reglas muy claras, muy sencillas, muy transparentes. No necesitamos 30 reglamentos, 25, necesitamos uno solo. Necesitamos que sea sencillo y claro, para que no te dé pie. Primero, que si tú quieres abrir un negocio o desarrollar vivienda, o incluso hasta tu propia vivienda, habilitarla, conservarla, mantenerla,
que esté muy claro en un reglamento, en una norma, los pasos que debes de seguir, que el gobierno esté obligado a responderte rápido, porque además está muy clara la ruta, y que por otra parte también tú como autoridad sepas qué es lo que sí puedes exigir y qué no, ¿no? Para también acotar el tema de la discrecionalidad de la corrupción. Entonces yo presenté en efecto ya el primer reglamento, mi primera propuesta, que es el reglamento para los comercios. Actualmente en Zapopan, por ejemplo, el reglamento de comercios tiene 250 artículos más o menos, en Guadalajara otro tanto, y el que yo propuse es de 60 y tantos artículos. Es decir, fácil para el ciudadano saber cuáles son las reglas para abrir un negocio. Y lo mismo, aunque será un poco más complejo, más tardado, en materia de desarrollo de vivienda, para que podamos tener vivienda y vivienda accesible pues en la ciudad. Y uno de los propósitos también del presidente Lemos es el repoblamiento del centro histórico. O sea, aquí el centro histórico por la noche se vuelve cueva, una boca de lobo. Y tenemos que prácticamente 1 de cada 5 casas está deshabitada, ¿no? Entonces esto te genera una problemática. Las otras 4 son negocios. Son negocios que en la noche pues dejan de tener. Exacto. Ya. Si aquí se dan las 7:30 de la noche, nomás se ven los grillos. Y agua. Y además es patrimonio. Y un hervidero de indigentes. Un hervidero de indigentes. Sí. Que ya lo habíamos platicado. Esa es otra bronca. Con otro actor que vino por allá. No, pues con todos. Con todos. Con Fernando Garza, lo platicamos con Villanueva, lo platicamos con todos. Tiene que haber una solución integral. Es algo que el alcalde está muy comprometido. Todos los viernes él hace un recorrido por el centro histórico para platicar con la gente, con los comerciantes, para palpar de primera mano esta problemática. Ya se empezó a generar actividades culturales, el mariachi, al son que me toques, ¿verdad? Está muy padre el evento. Donde lo que se busca es que las familias también llenar de contenidos el paso alcalde. Ese es otro gran reto. Y le das ese toque folclórico, ¿no? O sea, regresas a la tradición, a las tradiciones, ¿no? En general. Si quiere invitar a los restauranteros, a la industria, pues sí, de restaurantera, a que venga y se instale en el corredor del paso alcalde, en el centro histórico. Ya el alcalde también habló con el gobernador para que todas las dependencias estatales que están rentando en otras colonias de la ciudad se vengan a rentar al centro, sí. Y que eso también revitalice a los propios comercios, ¿no? A las fondas, a los locales, que de esta manera puedan tener a sus clientes, a los funcionarios, a los burócratas, ¿no? Entonces, una de las principales apuestas que tiene el alcalde es el repoblamiento, recuperar, revitalizar el centro histórico, porque finalmente pues es un patrimonio de todos los jaliscienses y del país. Claro. ¿No? Y por ejemplo, ese plan que trae Pablo Lemus de la Plaza de Guadalajara, el subterráneo, para empezar a meterle 2 anclotas que serían pasaportes y licencias de manejo. O sea, eso es fenomenal, eso es pensar. Está formidable, ¿verdad? Está formidable. Es pensar. Sí. Porque vas a meter a la gente a huevo ahí. Y ahí de esa manera tú vas, sacas tu pasaporte o lo que estás esperando, vas y te comes un lonche, vas a tu lonche, sí. Tu encendedor que le pongan el gas, o sea, esas cosas tan chidas que eran antes. Claro. Entonces yo sí veo un alcalde de Guadalajara, en Pablo Lemus, muy activo, entró con todo. Y en esa dinámica, pues a los que somos regidores y regidoras, y sobre todo los que formamos parte del mismo proyecto político junto con él, pues tenemos también el compromiso de echarle para adelante en los temas que a nosotros nos corresponden, ¿no? Claro que sí. Oye, ya platicamos casi todo el contexto de Guadalajara, nos lo acabamos de echar. ¿Sí? No, yo creo que lo importante ahorita ya sería irnos a la siguiente etapa, que es, pues, queremos conocerte. ¿Qué te gusta hacer? ¿A dónde te gusta salir? No sé, ¿cuál ha sido tu trayectoria y tu vida personal? También que la gente la conozca. Por ejemplo, mira, hacemos esta parte, esa seccioncita, porque casi todo mundo le miente a la madre de los políticos, cabrón. Es política. Y muchas veces con razón. Sí, vamos a la madre. Claro. Oye, pero date oportunidad, conócelo al vato. Se la chingada, su madre. Entonces, esta pequeña sección que hacemos es para que toda esa raza que está ahí viéndote, así es, conozca al político. El lado humano, el político. Entonces, podemos empezar disparándoles a esta banda. ¿De qué barrio eres?
¿Dónde naciste? Mira, ¿Qué hacías de morro? ¿No? Yo soy orgullosamente de la experiencia Zapopan, que es una futbolera. Sí, allá sí. Viva Imperio. El Imperio fue un semillero que nutrió al Atlas, a las Chivas y al Oro que fue campeón en el 62, que le ganó a las Chivas ese campeonato. Tengo a mi familia, excepto mi padre, que optó por la música. Él fue músico, todos los demás fueron futboleros. Tengo un tío hermano que jugó en el León, jugó en el Celaya. Tengo otro tío hermano, Ernesto Cisneros, el Teto Cisneros, que jugó en el Atlas, en el Zacatepec, en el Atlante. Fue entrenador del Atlas y del Atlante también. Fue seleccionado nacional, jugó en Inglaterra 66. Jugaron en las Olimpiadas junto con también mi primo Felipe Rubalcaba, el Pipis, que falleció hace un par de años. El príncipe le llamaban por su juego elegante, que jugó también, fue campeón en el Oro, y él también fue seleccionado nacional. Todos tienen calle, allí pasó el sol, ¿eh? Sí. Todos tienen calle. Sí, de hecho tiene una calle claro. con su nombre. Sí. Entonces todos ellos jugaban. Hugo Gómez, la Tota Carvajal, todos ellos tienen. Ahí el Pistache Torres, pues es vecino de la experiencia. Ahí entras tú a la experiencia y está el templo, y enfrente del templo hay un mural donde está el escudo del Imperio y el escudo del Atlas, pues porque allá es la tradición atlista. Entonces, sí, yo en realidad nunca jugué fútbol más que en las calles, pues nunca jugué. Yo más bien me dediqué a la música, fíjate, porque esa es mi raíz. Mi papá fue director de orquesta. Él dirigió al coro que en la inauguración de las Olimpiadas de México 68 lo llevaron. Él dirigió al coro de la inauguración. Entonces él es pianista. Entonces esa es la escuela mía. ¿Esa es la vena que traes? Sí, exactamente, pero soy de la experiencia, Viva Imperio. Y cuando estabas en la escuela, ¿eras vago, eras aplicador? No, la verdad, no sé, no era el concepto que se usaba entonces, pero sí medio nerd. Todavía mi principal gusto, mi principal placer es la lectura. Entonces mi mundo siempre ha sido la lectura. De chavito era el tema de los cómics, las novelas de Julio Verne. Ya después me metí mucho en la filosofía en la adolescencia, a estudiar a Nietzsche, a leer los clásicos, James Joyce, sí, ¿Por qué te echaste a perder? ¿Por qué la política? Yo coincido tan preparado que estabas. Crimen y Castigo, en fin. Sí. Así hablaba Zaratustra, ¿no? Todo eso me formó. Yo en realidad lo que iba a estudiar después de la preparatoria era filosofía, pero de alguna manera tenía uno de mis mejores amigos, había entrado a Ciencias Políticas, que era una facultad que recién se había creado. Raúl Pavía como rector, uno de sus proyectos era abrir un espacio que él esperaba fuera como el semillero de sus cuadros políticos, en este proyecto que ya tenía entonces y que le ha cuajado muy bien, ¿no? Porque digo, 30 años después, Raúl Pavía sigue siendo el jefe político del grupo de UDG. Bueno, a propósito, escribí un libro sobre el grupo UDG, fíjate. ¿Tú lo escribiste? Sí, se llama Las entrañas del León Negro. Y Las entrañas del León Negro, la historia del grupo político más poderoso Jalisco. ¿Lo encontramos en línea? Lo encuentras en Amazon, sí, Grábense ese nombre. Las entrañas del León Negro. Y allí narro precisamente cómo el sistema político mexicano se replicó en los estados, Jalisco, por ejemplo, y cómo desde su fundación de la Universidad de Guadalajara con José Guadalupe I, después con la etapa con Margarito Ramírez, Carlos Ramírez, Álvaro Ramírez, Raúl Pavía, etcétera, la Universidad de Guadalajara ha jugado un papel relevante dentro del sistema. Narro el 68, narro el asesinato de Carlos Ramírez Ladwig, el reciente, pues los hechos que terminaron con la muerte de Carlos Briceño, por ejemplo, y pues ahorita con todos los conflictos que se vienen dando también entre el gobierno del estado y la universidad,
puede ser una lectura interesante también. O sea que está sabroso el libro, pues. Sí. Aparte de que es histórico, está sabroso, desgraciado. Y bueno, un poquito con esa inquietud que me sembró mi amigo de invitarme a esta nueva carrera, que era Ciencias Políticas, donde también tenía un enfoque orientado hacia la filosofía. Claro. Éramos, digamos, un híbrido entre lo que era derecho y lo de filosofía. De hecho, el Departamento de Estudios Políticos, geográficamente, allí en la Normal, que ya está desahuciada, pues, sí, ya está desahuciada. allí abajo estaban los de derecho, subías las escaleras, estábamos nosotros, Estudios Políticos, junto con Relaciones Internacionales, y luego más allá, donde empezaba a llegar un olor así dulzón, que era ahí en los jardines donde los de filosofía e historia, sí, pues de repente consumían puro incienso del Papa, le dicen. Incienso del Papa. Nosotros éramos como los de medio, ni éramos tan cuadrados, tan cerrados como los de derecho. Ajá. Teníamos también una veta liberal, contestataria, sí, claro, rebelde, pero no tanto como, o sea, no nos subíamos tanto al avión como los compañeros de derecho y de historia, ¿no? Y, digamos, dije, bueno, de filosofía de alguna manera yo consideraba que es un tema que no aprendes en la escuela, sino que es más bien de la propia lectura, de la reflexión, la meditación, etcétera. Y me llamó la atención la ciencia política. Ya metido ahí, pues quise saber de qué se trataba, claro, ya no solamente en la teoría. Me metí a participar en las campañas, en las elecciones, y mira, 30 años después aquí estoy. Esto va para otro podcast. Claro, ¿no? El libro. El libro. Y el segundo tomo que ya viene en camino. Hay que hacer un programa de ese libro. Yo me comprometo con todos ustedes, voy a conseguir ese libro y vamos a hacer un programa especial acerca de ese libro. Sí, hay que ver. Vamos a desmenuzar la profundidad del libro. Porque además te voy a decir, lo escribí como en su momento Maquiavelo escribió El Príncipe. De hecho, cada capítulo inicia con una cita del Príncipe de Maquiavelo, donde el nuevo príncipe pues es el licenciado Raúl Padilla, ¿no? Entonces, así como Maquiavelo tomó a César Borgia como su modelo, exacto, de virtud, de habilidad política, yo hago lo propio pues con el licenciado Raúl Padilla, diciéndole, pues mira, si quieren adquirir y conservar el poder, pues sigan los pasos. Repíteles el título del libro. Las entrañas del león negro. Las entrañas del león negro en Amazon. Que buscarlo en Amazon de volada ahí. Bueno, pues ya casi llegamos al final del podcast. Nos vamos con un mensaje claro para los ciudadanos. Un mensaje sobre lo que está pasando. Ya lo último, para que les quede la idea clara de en qué es lo que se les va a ayudar, en qué es lo que se les va a apoyar y cuál es el proyecto y hacia dónde va. Ya nada más para retirarnos. Recuperar la tranquilidad, fortalecer la seguridad pública, generar oportunidades para la reactivación económica, repoblar el centro histórico, generar condiciones para vivienda accesible en la ciudad y pues transparencia y rendición de cuentas. Familia, no nos faltó ese dato de tu familia. No, sí, estoy rodeado de, como dicen, bendito entre las mujeres. Sí. Tengo mi esposa, mis hijas y un par de perritas, o sea, no hay para dónde hacerse. Ay, también faltó la vergüenza total. ¿A qué equipo le vas? No, orgullosamente americanista. El más grande. Qué bien. Grande. Oye, y ya, por mi parte es lo último ya. ¿Aquí también va a ser la ciudad de los niños y las niñas? No, aquí es la ciudad que quiero. Aquí es la ciudad que quiero. Perfecto. Pero, pues también es la... Pero toda la filosofía, ¿no? Sí, es correcto. Sí, de hecho, si tú te fijas el logo, la ciudad que quiero es una ciudad, una cara feliz. Sí, claro. Sí. Porque también esa es la actitud del presidente, ¿no? Claro. Ánimo Guadalajara, claro. Él nos llama. Eso es muy chido. Uh-huh. Bueno, pues agradecerte, Luis Cisneros Quirarte, que hayas estado con nosotros. Gracias por todo lo que nos has comentado. Gracias a las intervenciones de Benito Castro. Recuerda que esta es tu casa. Esperamos tenerte en los próximos podcasts. Estos podcasts son de estar teniendo temas muy seguido. Y bueno, recordarles a nuestros radioescuchas que estamos en Anchor.fm /Rafael-medio pliego. Y sin más, despedirnos. Gracias. No, gracias. Gracias.